ellos y la del mismo doctor. Usted tiene que también que cuidarse y mucho Obvio, más. obvio. ¿Y cómo? Tenemos que dar el ejemplo. Bueno, cirujano, endoscopista, gastroenterólogo, ¿está bien? Sí, sí, especialista en enfermedades digestivas. Y con un currículum que si me pongo a leer todo lo que preparamos, preparamos acá, entre tantas, a ver, ¿por dónde busco? Jefe de la unidad de aparato digestivo, Sí, presidente de la Fundación Latinoamericana de Endoscopía Digestiva en algún momento, sí. Actual, actual, actual presidente. actual presidente de la Fundación Latinoamericana de Endoscopía Digestiva. Exacto. Ah, pedazo de cargo. Acá en Santa Fe. ¡Qué cosa! De Santa Fe para Latinoamérica, ¿no? Y obvio también miembro de la Federación Argentina de Endoscopía Digestiva, porque un cargo lleva al otro. Estuviste como becario chileno-japonés de enfermedades digestivas. Instituto Chileno-Japonés de Enfermedades Digestivas. Sí. Esto es muy Ahí importante estuve para en el ustedes, ¿no es año 2002, 2003, sí. Fue una experiencia espectacular. y te formaste en una universidad pública, Sí. en la En la UNR. Universidad Nacional de Rosario. Ahí recibí El valor que médico. tiene la universidad pública. Sí, sí. Bueno, y Hice la después, primera residencia de cirugía en el Hospital Iturraspe, acá. En el Hospital Iturraspe. en el viejo, En el viejo Iturraspe, sí. que todos son tan Exacto. orgullosos de haber pasado por ahí. Claro. Por eso te lo estoy diciendo. Claro. Ah, Y además, esto sí le va. Te saco de tema de lo que teníamos, porque Sí. vi un par de datos tuyos. Endoscopía Bariátrica. bariátrica. ¿Esto es lo que se coloca como un bypass? No, la endoscopía bariátrica tiene dos funciones. Una es una alternativa para la pérdida de peso a través de colocación de balones intragástricos para disminuir. Tienen indicaciones muy precisas y en realidad lo hacemos en un trabajo en un equipo multidisciplinario. Esa es la clave. Con nutricionistas, psicólogos, cirujanos bariátricos y endoscopistas bariátricos. No solo para eso, sino también tratamos algunas complicaciones y también hacemos endoscopía previa a la cirugía bariátrica, ¿no? Pero, ¿es de las más recomendables? ¿Uno baja de peso? Hoy en día lo más estipulado es la cirugía. Es la cirugía laparoscópica con el bypass gástrico. Eso es lo que más se usa en el mundo cuando un paciente requiere un tratamiento más allá de la nutrición, la actividad física. Siempre se empieza por ahí, se empieza con porque lo importante del paciente obeso es hacer un enfoque integral, desde la parte psicológica, que es muy importante, los deseos que tenga de adelgazar, ¿no es cierto? Y fundamentalmente se empieza por esa parte, por la parte de la nutrición, con nutricionistas especializados y también con la actividad física. Por ahí se empieza la cosa. Si esto no responde o si el paciente necesita, porque hay diferentes grados de obesidad de acuerdo al índice de masa corporal. Pero si el índice de masa corporal no es tan elevado, el paciente puede andar con eso y no es necesario ninguna cirugía ni ningún procedimiento endoscópico. Y esto te lleva a que después, ¿cómo te mantienes? Bueno, esa es la clave. La clave es después mantenerse, porque acá tiene que haber un cambio total hay una reeducación del paciente en la parte alimentaria y que afecta mucho a la parte psicológica, ¿no es cierto? Entonces, el efecto rebote que se habla es algo que lo vemos permanentemente. El paciente adelgaza, le sacás el balón, por ejemplo, bueno, colocamos un balón intragástrico, adelgaza 15 kilos, un paciente con una obesidad leve adelgaza 15 kilos y si al año empieza a comer y a tener los mismos hábitos que tenía antes, va a engordar nuevamente. Es decir, así que esto es de por vida, la conducta es de por vida. No, la conducta es de por vida. Nada más que en la cirugía, cuando se hace una cirugía que ya es más definitiva, la parte de los balones intragástricos es algo transitorio. Hay balones que lo dejamos 6 meses, hay balones que se reabsorben solos en 4 meses y hay balones que se dejan 1 año. Pero después de ese tiempo hay que sacarlo, extraerlo, porque el ácido gástrico los va agrediendo, diríamos, de tal manera que ya corre el riesgo de que se rompa.
entonces hay que extraerlo y ahí el paciente ya tiene que haber hecho, diríamos, el clic de haber reeducado su cabeza y su estómago, diríamos, a tener ingestas mucho menores, con una alimentación mucho más saludable, haciendo actividad física. Y esa es la única manera, Luis. Acá dice, hola, me operé el 10 de noviembre, después de hacer un año de tratamiento en el MIT, empecé con 127, tengo 79 kilos. Perfecto. Eso pasa mucho. Uno ve y la verdad que el paciente tiene una transformación, porque es otro, vos lo ves, el paciente cambia totalmente. Pero eso ya es con las cirugías. En las cirugías se hacen mucho. El doctor Ruiz, que es el encargado de cirugía bariátrica, opera todos los días y lo que más hace actualmente es el bypass. En un tiempo estuvo más la manga gástrica, pero tiene más reganancia de peso. ¿Y la diferencia? Y el bypass, lo único que se hace es dejar un pequeño saco de estómago y se une eso con el intestino delgado. Es decir, se excluye el 95% del estómago. Por lo tanto, el paciente debe ser estudiado bien previamente y después eso genera, obviamente, una mala absorción, genera Pero eso. Hugo, lo que estás contando es que de aquí en más es 50 gramos de carne. Exacto. Las porciones son muy chicas y por eso Pero hay una que tener paciente una que se operó hace menos de un año adelgazó 50 kilos. Hay que tener, y hay que sostenerlo. Por eso te digo que es integral. Es fundamental la parte psicológica, ni hablar la parte nutricional, la actividad física. El último recurso es la cirugía, doctor. Mirá, por eso te decía, hay diferentes grados de obesidad. Hay grados elevados de obesidad donde el índice de masa corporal es muy elevado, que no queda otra que la cirugía. Porque por más que haga dieta y todo eso, no va a llegar a descender. Para descender, te puedo imaginar, 40, 50 kilos y después no reganarlo. Claro. Pero bueno, hay que seguir una conducta. Un ejemplo que tuvimos claro en Argentina fue el de Diego Armando Maradona, ¿no es cierto? Que tuvo una pérdida importante de peso, pero después siguió con hábitos no deseables y terminó reganando peso en forma, ¿no es cierto? Dice alguien, yo no lo puedo lograr porque me cambia el carácter. Bueno, sí, es por eso te digo, es algo muy importante. La parte de la cabeza es fundamental, te diría que casi lo más importante, es lo más importante. A mí me cuesta mucho subir de peso y me lleno muy rápido a la hora de comer. Me cuesta terminar un plato. Bueno, es una bendición. No, aunque no creas, es una patología. Eso se llama saciedad precoz. ¡Apa! Y eso eso requiere estudios habitualmente. Se ve asociado mucho a gastritis, a síndrome ulceroso. Y eso, sinceramente, es un síntoma que puede llegar a ser de alarma si el paciente se empieza a perder de peso, se pone anémico. Bueno, entonces ahí hay que estudiarlo al paciente. ¿Y cómo se estudia? Si uno quiere estudiar el estómago, lo mejor es una videoendoscopía digestiva alta, donde uno puede observar en la videoendoscopía, para explicar lo que es una videoendoscopía, es un procedimiento mínimamente invasivo que se hace con una sondita computarizada, mide 10 milímetros, es como un fibrón, y el paciente se hace con sedación para que no le moleste nada y se observa todo el tubo digestivo, fundamentalmente en la alta, el esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado, que se llama duodeno. Hablando de eso, Sí. Yo no es que no te presto atención, Sí. no te imaginas lo que ya están llegando mensajes. Dice, por favor, después pueden hablar con el doc. Ya te tratan de doc. ¿El estudio del SIBO? Sí, después habla de SIBO. Sí, cómo no. Que, Está muy en boga actualmente eso. Que está en boga. Sí. Dice, esta bacteria me la hizo escribir Lea y me cuesta decirlo, así que lo voy a leer tal cual. Me dice, preguntale, esto es Leandro Pierini, porque es mi asesor en esto, para hacer la nota con vos. Escuchando. Sí, y además tuvimos una cena donde, bueno, pagaron lo que correspondía pagar. Vos, seguro. Dice, preguntale de él,
Helicobacter pylori. Bueno, Dice, sí. ¿es contagioso? ¿No es contagioso? Sí. Y acá él me puso, bacteria que se da en el estómago y que trae incidencia posterior en el cáncer gástrico. ¿Me puso bien la pregunta del doctor Lea Pierini? Sí, sí, es muy importante hablar de Helicobacter pylori, fundamentalmente porque si la gente lo googlea o algo así, se va a agarrar un miedo tremendo. No es tan peligroso como, porque la gente habla de Helicobacter y piensa que eso va sí o sí al cáncer. No, pocos pacientes con Helicobacter van a cáncer, pero sí es la bacteria que es causante de una gastritis, que primero es aguda, después pasa a ser crónica, y el problema es cuando esa gastritis se hace atrófica y pasa algo que se llama metaplasia intestinal, es decir, cuando esa inflamación cicatriza mal, en vez de cicatrizar la glándula gástrica con una glándula intestinal, y eso tiene más riesgo de cáncer gástrico, y por eso es importante el tratamiento, sobre todo en los pacientes jóvenes. También no solo eso, hablando de adenocarcinoma gástrico, pero también está el linfoma gástrico, que se asocia 100% al linfoma MALT, que son linfomas marginales, se asocian 100% al Helicobacter pylori, y el tratamiento de ese linfoma es tratar la bacteria, erradicar esa bacteria. Hago algunas preguntas porque nosotros dos, Sí, que somos parte de la gente, estamos como perdidos. casi... bueno, explícame, ¿cómo llega a darse que ingrese esa bacteria, infecta el estómago, el Helicobacter pylori? Bueno, ¿Por qué cómo llega? El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo con forma de hélice, espiral, por eso se llama Helicobacter, porque tiene forma de hélice en espiral, y ingresa por la boca. Eso ya está bien estipulado. ¿Con qué? Bueno, alimentos, agua, saliva, compartir mate, un gran No te puedo tema en Argentina. Claro, uno con la saliva puede transmitir el Helicobacter pylori, pero no es que se lo agarren todas las personas. Cada persona es un mundo aparte, diríamos, y tiene una defensa gástrica diferente. ¿Y qué pasa? La infección por Helicobacter pylori es la infección más frecuente a nivel mundial. De todas las infecciones, de todas las bacterias, el más frecuente es el Helicobacter. Se estima que en Argentina el 50% de la población puede tener Helicobacter pylori. Por lo tanto, estamos hablando de algo súper frecuente, tiene costumbres que nos llevan a tener mucha infección por Helicobacter, y como toda bacteria tiene un tratamiento con antibióticos, más protectores gástricos durante un tiempo determinado. Una vez erradicada esa bacteria, se hacen controles, pero en líneas generales es un tratamiento totalmente tolerable de 10-15 días de antibiótico, junto con protectores gástricos y una dieta adecuada. Pero no hay que tener, sigo en lo mismo, no hay que tener miedo al Helicobacter pylori. Sí hay que, un paciente que tiene síntomas digestivos de dispepsia, que son dolor en lo que llamamos la boca del estómago, hinchazón, es decir, distensión del abdomen, y ahora si tenemos acidez. Cuando come se hincha el estómago. Claro, o muchas veces el paciente dice, no, doctor, yo como un poquito y ya se me inflama la panza, no puedo comer más. O comí poco y estoy inflado como un sapo, te dicen, ¿no es cierto? Entonces, bueno, muchas veces puede ser causante esta bacteria. De hecho, muchos pacientes para diagnosticar, es importante saber cómo diagnosticar esta bacteria y en qué pacientes hacer o no una endoscopía digestiva. Porque el diagnóstico de esta bacteria es a través de una biopsia de la mucosa gástrica. Ese es el diagnóstico, la mayor sensibilidad y especificidad es a través de una biopsia de la mucosa gástrica. Es decir, que se usa un esquema de Sidney con diferentes bocaditos de 2 milímetros con una pincita muy chiquita y se envían a analizar en diferentes partes del estómago. Y ahí se ve qué grado de gastritis tiene el paciente y si tiene alguna gastritis, como dijimos, peligrosa, que son esas gastritis que tienen atrofia, gastritis crónicas atróficas, o que tienen metaplasia o displasia. ¿Metaplasia sería? Metaplasia es cuando hay una mala cicatrización, diríamos, de la inflamación y hay en vez de estar el tejido gástrico normal, hay un tejido intestinal.
Por eso los adenocarcinomas gástricos habitualmente el más frecuente es el intestinal, porque vienen de un tejido intestinal, de intestino delgado fundamentalmente, o de colon. Y lo otro sería metaplasia y La metaplasia es como un paso previo a la displasia. Y la displasia puede ser de leve, alto grado, que ya es el cáncer incipiente, y después viene el cáncer gástrico temprano, que a ese hay que detectar y tratar para así poder tener una gran sobrevida, es decir, poder curarlo y tener una buena sobrevida, ¿no es cierto? Yo no sé si vamos a poder, la cantidad de mensajes que hay, lo voy leyendo. Un gusto verlo, Doc. Yo tuve la bacteria esa que están nombrando. Seguro. Me hizo un tratamiento muy bueno, me sacaron adelante, le quiero mandar un gran abrazo, que Dios los bendiga. Bueno, un montón de mensajes. Muchas gracias. Dice Oscar Nicolet, que papá, dice, saludos al doctor Imhoff. Esta semana le hizo un video a mi señora de 10. Nicolette, a lo mejor la recordás. Sí, claro. La gastritis no tiene edad. Mi hija a los 13 años le diagnosticaron gastritis, sistema nervioso, estrés y todo esto. ¿Puede ser? Bueno, yo te cuento una cosa. La infección por Helicobacter pylori se sabe que empieza en edades tempranas. Es decir, en los chicos ya empieza. El problema es cuando hace ese efecto la bacteria durante muchos tiempos. Más de 10 años se estima. ¿Cómo se sabe? ¿Qué tiene Y ya bueno, 13? ese es el problema. ¿Ese es test de SIBO? No, esa es Nada. otra Bueno, cosa, vamos pero después si por querés esa. hablamos. No, después. Sí. No, esto es así, mira. La gastritis es una entidad. A ver, el diagnóstico de gastritis es histológico. ¿Qué es histológico? Claro, ¿qué es? Es con una biopsia de la mucosa gástrica, donde ve por microscopía, un médico especialista en anatomía patológica, el grado de inflamación. Ahí podemos decir, porque es un término que se usa muy vulgarmente, ¿no? Sí, tengo gastritis porque tengo un poquito de acidez. No, Sí, eso sí, con videoendoscopía. es con biopsia, que se hace a través de la videoendoscopía, que lo que hace, la videoendoscopía no solo que hace la biopsia, sino ve por dentro, Claro. si está inflamado o no el tubo digestivo. Y ahí ya empieza otra cuestión, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que muchas veces la gente te dice o piensa que es gastritis y tiene una enfermedad por reflujo. ¿Y por qué es importante esto? Primero, las causas de gastritis es multifactorial. Uno, el estrés, como dijiste, el sistema nervioso, los pacientes ansiosos, la alimentación, la mala alimentación, el exceso de alcohol, el exceso de fumar, ¿no es cierto? Pero la más importante de las causas, como dijimos, es el Helicobacter pylori por la asociación de ese tipo de gastritis con riesgo de cáncer. Después está otra cosa, que es el esfínter esofágico inferior con el estómago. ¿Qué es el esfínter esofágico inferior? Es lo que separa el esófago del estómago. Hay muchas pacientes, ustedes lo habrán escuchado, que tienen hernia hiatal o tienen reflujo. Sí. Bueno, eso es cuando el jugo gástrico, que es ácido, vuelve hacia el esófago. En vez de actuar a nivel gástrico, vuelve al esófago y te lo va quemando. Esa enfermedad por reflujo gastroesofágica se debe a que esa barrera, que es como si fuese una puerta el esfínter esofágico inferior, que cuando nosotros comemos se abre, pasa la alimentación, después se cierra. ¿Ok? Eso es lo normal. Claro. Hay a veces que el esfínter no se cierra y eso puede ser transitorio o permanente. Transitorio muchas veces está relacionado con la parte nerviosa, el sistema nervioso, comer apurado y todo eso. Comés apurado y tenés después reflujo, acidez. Entonces eso es transitorio. Y cuando es permanente es ya cuando hay un defecto anatómico en esa barrera, que lo más conocido es la hernia hiatal, que es un defecto en el esfínter y en la crura diafragmática. ¿Qué es la crura diafragmática? Nosotros tenemos un gran músculo que se llama diafragma, que separa el tórax del abdomen. Que nosotros los ¿no que es cierto? hacemos locución respiramos por el diafragma. Exactamente. Y el docente también, y el Exactamente. cantante diafragma. Exactamente. No es una respiración de acá, sino, acá digo en el pecho, sino Más es abdominal. para abajo. En el diafragma, en ese músculo, existe un hiato diafragmático, que es como un orificio por donde pasa el tubo digestivo. Si ese hiato se dilata, se abre un poco, por un juego de presiones, que el abdomen tiene una presión positiva y el tórax una presión negativa, el estómago tiende a irse hacia arriba, hacia el tórax.
y ahí se pierda esa barrera y empieza a haber, se forma la hernia hiatal y empieza reflujo. Por eso también se asocia, hoy es muy frecuente el reflujo. Es más, en Argentina es uno de los países con más reflujo en el mundo, junto con Argentina junto con Estados Unidos y el Reino Unido. Más o menos un 25 a 30% de la población, aunque sea una vez en la semana, tiene reflujo. Y muchas veces no se da cuenta, porque el reflujo puede ser nocturno, cuando uno está dormido. Y cuando el reflujo es nocturno, no solo te trae síntomas digestivos, sino pueden ser extradigestivos a nivel de las vías respiratorias, de la laringe, de los bronquios, del pulmón. Claro. A nivel dentario te puede haber una corrosión de los dientes. ¿Y eso se cura, doctor, o la persona convive con la hernia hiatal de por vida? Hoy en día uno tiene que hacer un tratamiento adecuado, que el tratamiento tiene varias partes. Una parte que es la parte nutricional, la parte de la dieta. Existen muchos alimentos que generan más reflujo, que son más agresivos. Otra parte es medicamentosa, con lo que muchas veces llaman los protectores gástricos, que no son tan protectores gástricos, hay que tener cuidado también con eso. Y otra parte, en pacientes con reflujo severo, con hernias importantes, se debe hacer una cirugía, que hoy se puede hacer por microcirugía, por laparoscopía, para corregir ese defecto que te dije a nivel de la crura diafragmática y de la hernia. Bueno, hacemos los títulos nada más. Hugo, yo te dije que esto iba a pegar. Yo cuando vayamos a los títulos te muestro lo que es esto, mirá, lo que es la cantidad de mensajes, todo esto en verde, son tremendo. Mensajes y mensajes y mensajes. Alguien dice... Me alegro que le interese a la población, ¿no? Porque la salud es muy importante, la prevención de todo esto y tratar todo adecuadamente. Dice, tengo gastritis desde los 16, hoy tengo 50, y un control que me hicieron hace poco me diagnosticaron gastroenteritis crónica con inflamación aguda, todo. Y también está esa bacteria que dijo el doctor. Claro. Tengo hernia de hiato, pero no fumo, no tomo alcohol, llevo alimentación saludable y hago gimnasia. ¿Tengo riesgo de cáncer? Si tiene de los 16 años y tiene 50 años, está perfecto que se haya hecho una endoscopía porque sí tiene riesgo. Y ahora, si querés, hablamos del riesgo de cáncer de esófago y de estómago que lleva el reflujo. Aquí vienen los títulos, para separar nada más, para tener los 60 segundos de información.